Hola a todos, soy Julián de Jansmart. Hoy les traigo los Lenovo GM2 Pro para poner a prueba las especificaciones que indica el fabricante y compararlos contra un audífono de alta gama y ver así si vale la pena su compra. Para todos aquellos que se encuentren en Chile y quieran acceder a este tipo de productos, podrán hacerlo a través de mi tienda, cuyo enlace les estaré dejando en la descripción. Y ahora sí, pasemos a la intro para comenzar con las diferentes pruebas de los Lenovo GM2 Pro. La caja, como pueden ver, no tiene nada del otro mundo, hecha en cartón blando, en negro y rojo, y lo importante que es lo que trae en su interior sería el cable USB-C, los audífonos y un par adicional de almohadillas de silicona. Respecto al estuche, como pueden ver, tiene este diseño gamer que parece la parte delantera de un auto con este LED frontal que ilumina en color azul o también en rojo dependiendo del caso, y está hecho en un plástico mate que se siente vacío y de mala calidad, y también he de decir que la bisagra no me ha convencido demasiado ya que se siente bastante frágil. Los audífonos mantienen esta estética gamer del estuche, pero en este caso con un acabado glossy, un acabado brillante, un LED que ilumina en color azul neón, de verdad que es muy bonito y está ubicado justamente en donde se encuentra el panel táctil. En la parte inferior están los micrófonos, también tienen los pines de carga, indicadores R y L. Y en general creo que los audífonos se sienten bien, se sienten de buena calidad. Ahora, comparándolos contra un audífono de alta gama, he de decirles que sí se nota diferencia en los plásticos que utilizaron. En el de alta gama se siente un plástico firme, un plástico pesado, de buena calidad, tanto del estuche como de los audífonos. Así que en este caso Lenovo sí pudo haber utilizado un mejor plástico. Respecto a la comodidad del estuche, de verdad que no es el más pequeño que he probado, pero al ser ligero no he tenido ningún tipo de molestias en llevarlo en el bolsillo. Lo que sí me ha gustado son los audífonos. Creo que son muy cómodos, tanto por peso como por diseño, por ergonomía. El panel táctil tiene todas las acciones, aunque sí es verdad que a veces hay que apretarlo con cierto cuidado para que pueda hacer correctamente la acción. Tiene una voz interna que nos va a indicar si está en modo emparejamiento, si está encendido, apagado, modo juego. También tiene un pitido que me ha resultado un poco molesto, creo que está muy alto. Lenovo debería o bajarle un poco o directamente eliminarlo. Respecto al estuche, este de alta gama sí es un poco más cómodo al ser más pequeño, más compacto que el Lenovo, pero respecto a los audífonos me he sentido mucho más cómodo utilizando los Lenovo por mucho más tiempo. Pasando a la conectividad, Lenovo indica que estos audífonos utilizan Bluetooth 5.3. En verdad, en este apartado no he tenido ningún tipo de inconveniente. Siento que es un aspecto sobresaliente. Se conectan súper rápidos al teléfono y podemos cambiar entre audífonos sin ningún tipo de problemas. También los he probado en un dispositivo Bluetooth con versión 5.0, en otro con versión 5.2, y he de decirles que sí hay diferencias, ya que en el de 5.0 he notado mucha mayor interferencia. El otro aspecto que indica Lenovo es la distancia de conexión Bluetooth, que es mayor o igual a 10 metros. Y también es otro apartado que me parece excelente, ya que he podido lograr conexión estable más allá de este valor. Pero lo mejor es que ustedes puedan ver este apartado directamente en las pruebas, para que puedan observar si hay algún tipo de interferencia. Si ya aquí se comienza a escuchar interferencias, igual estamos por encima de lo que nos está. En el audífono de alta gama, a pesar de utilizarlo con dispositivos Bluetooth 5.0 o 5.2, prácticamente nunca he tenido problemas de interferencia, o si los tengo son muy mínimos. En cambio, en el Lenovo estaremos obligados a utilizar dispositivos Bluetooth 5.2 o 5.3 para aprovechar el módulo y también evitar este tipo de interferencias. Respecto a la latencia, Lenovo establece que tiene dos modos: el modo música, el modo juego. En verdad, para aplicaciones de streaming como Netflix, como YouTube, no he notado ningún tipo de inconvenientes en ninguno de los dos modos. Y para aquellos que quieran jugar y quieran en verdad lograr esa mínima latencia, sí, habiliten el modo juego, porque sí se nota diferencia respecto al modo música. Sin embargo, no se queden con lo que les estoy diciendo y es mejor que lo vean en las pruebas. Las diferencias entre el Lenovo y el audífono de alta gama son prácticamente inexistentes, así que punto positivo para Lenovo por haber cumplido
sobradamente en este apartado de la latencia y como producto gamer. Lenovo promete 30 horas totales de duración con un estuche de 350 mAh que se carga en 1.5 horas y que puede cargar los audífonos entre 4 y 5 veces. Ya les adelanto que prácticamente ninguno de estos valores se cumple. Lo positivo es que el estuche se carga en menos tiempo, en 1 hora y 17 minutos, pero solo puede cargar los audífonos entre 2 veces y 2 veces y media. Y la duración total del estuche y los audífonos apenas pasa las 10 horas. Y ahora le toca a los audífonos. Lenovo indica que tienen 40 mAh, que se cargan en 1 hora y que tienen una duración de reproducción de 5 horas. Primeramente se cargan en 1 hora 6 minutos, por ahí estamos más o menos en los valores que indica la marca. Y respecto a la duración total del audífono, cuando lo utilizamos en un volumen en un 70% aproximadamente, pueden durar unas 4 horas o 4 horas y 15 minutos, que para el volumen que yo normalmente lo utilizo, que es este, estaría genial. Pero si lo vamos a utilizar con el volumen al 100%, apenas me logró pasar las 2 horas. Y esto es un valor que para mí, a estas alturas, no puedo recomendar. Respecto a la batería del estuche, creo que no hay muchas diferencias. Ambos cargan los audífonos entre 2 y 3 veces, pero sí hay diferencias en cuanto a la duración de los audífonos en sí. En cuanto a Lenovo, como ya les comenté, me parece que el valor no es recomendable, y en el audífono de alta gama, si tengo cancelación activa de ruido, que es el modo que más consume batería, puedo hacer entre 4 y 4 horas y media, y sin la cancelación activa puedo llegar hasta las 6 horas. Ahora lo que están escuchando corresponde a los micrófonos de los Galaxy. Y ahora estoy usando los Lenovo M2 Pro. Viene entrando el tren a la estación, este tren conectado, para que puedan ver también qué tal sigue escuchándose el nuevo. Viene entrando un tren a la estación, así que allí pueden observar qué tal mi voz. Aquí Lenovo prometió llamadas en HD, reducción de ruido inteligente, micrófono sensible, pero tal como pudieron ver en las pruebas, la verdad es que la voz se escucha bastante metálica, a veces distorsiona. Cuando tenemos ambientes con mucho ruido, cuesta mucho escuchar la voz. ¿Sí? Sin embargo, hubieron ambientes como por ejemplo en el de mucho viento que me dejaron sorprendido, incluso tuvieron un rendimiento por encima, a mi parecer, del Galaxy. Ahora pasemos al apartado que considero más importante en este tipo de productos, que es el sonido. Lenovo promete 10 milímetros en el driver y realce de agudos y bajos. Sí lo cumple, sobre todo en este último, que es bajos. Me parece que el sonido por defecto tiene demasiados bajos. Claro, es un buen bajo, se escucha bien, pero opaca demasiado tanto a las frecuencias medias como altas. Una vez que esté ecualizado, sí, se puede lograr un mejor sonido con unos brillos, o sea, unas frecuencias altas, mucho mejores. Los medios igual, aunque tratemos de realzarlos, no logran una buena calidad. Y en general, si vamos a escuchar música que tenga mucha predominancia de bajos y de agudos, sí, se va a escuchar bien, se va a escuchar muy bien. De hecho, para el precio es un punto destacable. Pero para aquellas músicas que requieran más de frecuencias medias y de medias a altas, ahí vamos a notar bastantes carencias, ¿sí? Por ejemplo, en la música instrumental. Sin embargo, me parece que en general ofrece un buen sonido para este precio contra el audífono de alta gama. Sí, efectivamente, este audífono se va a escuchar mucho mejor en cuanto a definición de voces, en cuanto a definición de agudos, sí, pero el Lenovo para nada lo hace mal. Creo que si está debidamente ecualizado puede lograr un muy buen sonido. Bien, para la ecualización de estos Lenovo vamos a utilizar la aplicación Wavele. Aquí tengo activado el autoecualizador, el ecualizador gráfico y el virtualizador. En autoecualizador voy a ubicar este modelo de Panasonic, que es un audífono de muy bajo costo y que se adapta mucho al perfil de estos Lenovo. Aquí en el gráfico lo voy a colocar en una potencia aproximada del 50%, ¿sí? Y nos vamos atrás al ecualizador gráfico. Y yo tengo, luego de haber hecho varias pruebas con mi lista de reproducción, esto puede cambiar de acuerdo al tipo de música que ustedes utilicen, pero tengo esta configuración de bandas, ¿sí?
resaltando mucho el tema de los agudos, los medios ligeramente y los bajos tiendo a degradarlos un poco porque me parece que sobresaturan la música. Finalmente, virtualizador con muy poca potencia, o sea, el 15% para darle un toque un poco más envolvente. Finalmente, pasemos a hablar de los puntos positivos y negativos de este producto. Como primer punto positivo pondría el sonido. Creo que debidamente ecualizado y para el rango de precios que estamos trabajando está muy bien, ¿sí? El segundo punto positivo sería la conectividad. Creo que la velocidad de conexión, la estabilidad, siempre y cuando se utilice una versión de Bluetooth avanzada, y también la distancia de conexión está muy bien. Y por último sería la latencia. Creo que para el público que está dirigido, que es un público gamer, está sobradamente cumplido. Respecto a los puntos negativos, el primero sería la autonomía. Creo que si los utilizas, como yo, al 70%, tienes una autonomía correcta en 4 horas, pero si eres de las personas que lo va a utilizar al 100%, tener 2 horas de autonomía me parece muy poco. El segundo punto negativo sería los materiales del estuche, creo que son mejorables. Y finalmente el tema de las llamadas, que puede estar bien para el rango de precios, pero si lo vas a utilizar para ambientes con mucho ruido, directamente descártalos o solamente considéralos si lo vas a utilizar en un ambiente con un ruido muy controlado. Y como pueden ver, es un producto con una calificación bastante buena. Creo que es un producto relación calidad-precio muy recomendable. De hecho, lo recomendamos de parte de Jansmart y justamente por eso es que estará incluido en nuestra tienda a partir de ahora, cuyo enlace les dejaré en la descripción. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes hasta el próximo video en Jansmart.